Buenos días, mi nombre es Alexander y yo les vengo a dar una breve explicación sobre el ejercicio de tabla de frecuencia y medida de dispersión, forma y tendencia central. Lo primero que hacemos es leer el enunciado, después organizamos los datos, calculamos el rango, el intervalo de clase y la amplitud de intervalo. El rango se calcula mediante el valor mayor menos el valor menor. El intervalo de clase se calcula entre la raíz cuadrada del número de datos. Y el cálculo de la amplitud de intervalo lo que hace es dividir el rango entre el intervalo de clase. Después realizamos la tabla de frecuencia. Primero empezamos por el intervalo de clase, que es agarrar el valor menor de la muestra y empezarle a sumar la amplitud de intervalos. Después que llenamos esa casilla, buscamos la marca de clase. La marca de clase es el promedio entre el límite inferior y el límite superior de cada marca de clase, de cada intervalo de clase. Después la frecuencia absoluta lo que nos representa es el número de veces que se repite un valor en cada uno de los intervalos de clase. Después la frecuencia relativa lo que nos muestra es el porcentaje que tiene cada una de las frecuencias en relación a la muestra total. La frecuencia absoluta acumulada lo que nos muestra es el número de veces que se repite un valor hasta ese intervalo de clase, y la frecuencia relativa acumulada lo que nos muestra es el porcentaje que tiene la muestra hasta ese intervalo de clase. El dibujo del histograma y polígono de frecuencia. El histograma lo que nos muestra es la distribución que tiene la frecuencia en cada uno de los intervalos de clase, y el polígono de frecuencia lo que nos hace es mostrar el comportamiento que tiene. En este caso podemos decir que la mediana se encontrará en el intervalo de 100 a 112, ya que ahí es donde hay más concentración. Y aparte se podría decir que en ese mismo intervalo los datos son anormales, porque según el polígono de frecuencia hay un cambio brusco de pendientes en ese intervalo. La ojiva nos sirve para buscar también la concentración de datos, ya que según sea la pendiente, mayor será. Si la pendiente es más pronunciada, tendrá mayor concentración. Si es menor pronunciada, pues tendrá menor concentración de datos. Y también nos sirve para calcular cuántos valores habrán por debajo de cualquier punto de estudio sobre la gráfica. La media, calculamos la media. La media lo que nos representa como valor es el promedio de la muestra. Y esta se calcula mediante la marca de clase multiplicada por la frecuencia, se hace la sumatoria y se divide entre el número de datos. La mediana lo que nos muestra es el valor medio donde se parte a la mitad los datos. Primero lo que hacemos es calcular la clase de la mediana, y eso se hace mediante el cálculo de la posición, que es dividir los datos a la mitad y buscar en la frecuencia absoluta acumulada el valor que nos dio. Nunca se va a conseguir exacto el valor que tiene, pero se puede agarrar el valor mayor al valor menor de dicho resultado. O sea que si no está el 15 pero hay un 13 anteriormente, pues se agarra el valor siguiente al 13, sea cual sea. Lo importante es que sea mayor a 15 o igual a 15, nunca menor. Y la fórmula de la mediana lo que significa es el límite inferior del intervalo de clase más la amplitud de intervalo, y que multiplica al número de datos partido a la mitad menos la frecuencia absoluta acumulada anterior entre la frecuencia absoluta. La clase de la mediana nos dio que es de 100 a 112, coincidiendo con lo que nos muestra la gráfica. La cálculo de la mediana, la moda lo que nos representa es dónde se repite más o dónde se concentran más los datos. Y la fórmula de la mediana de la moda es el límite inferior más la amplitud de intervalo, que multiplica a la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior, dividida entre la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior, más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta superior. Y dando como resultado 104, que ese sería la moda para este ejercicio, y la clase modal sería la misma que la clase de la mediana, porque la concentración de datos se encuentra en la misma. La varianza nos representa es la dispersión que tiene con referencia a la mediana, y se calcula mediante la resta de la marca de clase menos la media elevada al cuadrado por la frecuencia. Y la desviación estándar representa lo mismo y es la que más se utiliza porque está en la misma unidad. Y para calcular el coeficiente de Pearson y coeficiente de Kurzweil, ella lo que nos da es la distribución de los datos, que para este caso nos dio que la distribución es positiva, ya que los datos se concentran más hacia el lado derecho. Y el coeficiente de Kurzweil nos dice que es planicúrtica porque la concentración de datos no se está arraigando hacia el centro de la gráfica.